Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos escuchando la historia del profeta Elías y también el Sermón de la Montaña. En la primera lectura del día de hoy se nos habla de aquello que es central en el mensaje de Elías, cuyo nombre ya les había platicado lo que significa. Yahvé es mi Dios. Yahvé es el único Dios verdadero. Nadie ni nada es divino ni digno de adoración fuera de Dios. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El primero y más importante de los mandamientos de la ley que el rey Ahab había puesto en cuestionamiento al admitir en su territorio la adoración de Baal, el dios de su esposa, el dios del territorio donde venía su esposa. Para Elías es importante recalcar que hay un solo Dios verdadero. Y no solo un Dios verdadero, sino que únicamente este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que se presentó en el monte Horeb a Moisés, y que cuando Moisés le preguntó, si me preguntan tu nombre, ¿qué he de responder? Él dijo, Yahvé, yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que existe, yo soy el que estoy aquí, yo soy el que te acompaña. Un nombre difícil de traducir, un nombre que significa tantas cosas que es difícil traducirlo a cualquier idioma. Algunos ven en las palabras finales de Jesús al ascender al cielo una traducción del nombre de Yahvé. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se cumplan plenamente los proyectos de Dios, hasta que el mundo llegue al fin planeado por Dios antes de la creación del mundo.
No es el capitán de un barco que alienta a sus pasajeros diciéndoles: seré el último que me baje. El barco se hundirá, pero yo quedaré con ustedes hasta el final. Sino es el que está seguro de que llegarán al puerto planeado. Otros ven una traducción también del nombre de Yahvé en la presentación que hace Jesús de sí mismo en el libro del Apocalipsis. Yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Nombre misterioso. Elías quiere reafirmar esa fe. Un solo Dios. Y ese Dios es precisamente el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel. Baal tenía muchos profetas, profetas palaciegos, profetas que vivían en el palacio real, profetas que proclamaban como palabra de Baal los deseos de la reina y los deseos del rey, sus propósitos, sus intenciones, sus objetivos. Portavoces de los reyes que afirmaban que Baal era el Dios verdadero. Los profetas de Israel habían sido perseguidos. Soy el único sobreviviente entre los profetas de Israel. Es un combate frontal a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? En la Sagrada Escritura, la palabra ídolo significa una imagen falseada, una imagen que no refleja la realidad, sino que trata de engañar. Una imagen que no revela la identidad de las cosas. Una imagen falseada. Alguien puede subir al Face una foto de una persona de 16, 17 años y fingir que es él, para tratar de encontrar a alguien con quien dialogar. Eso es un ídolo. Un ídolo es la imagen falseada que a veces los medios de comunicación, los medios publicitarios convierten en ídolos. Ídolos del deporte, ídolos de la música, ídolos del cine, ídolos de la vida. A veces podemos convertir en un héroe, en un modelo de vida, a un narcotraficante. Y hacemos series y series sobre él y inteligente, astuto, capaz, se sale con las suyas. Lo admiramos. A veces se puede presentar una imagen falseada de otra persona y satanizarla, hacerla ver como lo peor que existe en el mundo. Eso es un ídolo, una imagen falseada de la realidad. También un ídolo es no solo una imagen falseada de Dios, sino un falso Dios. Algo que se nos presenta como si fuera Dios sin ser Dios. A veces es difícil entender todo este lenguaje. Hace pocos días, hace poco tiempo, no pocos días, poco tiempo, semanas, algo así, hubo un intento de sacar dinero a monjitas y les hablaban por teléfono muy apurados. Soy el obispo Miguel Ángel.
Fíjese que voy con rumbo a la casa de ustedes, pero acabo de tener un accidente y vino el del seguro, pero mi seguro está vencido. Le pido que por favor me deposite tanto dinero. Gracias a Dios no cayeron en la trampa. Pero ese es un falso obispo. Es alguien que se quiere presentar como si fuera el obispo y no es el obispo. O a veces puede llegar a la diócesis una persona y decir, soy sacerdote de tal diócesis, de tal país, etcétera, etcétera. Y no es sacerdote. Tiene uno que pedir sus papeles, sus licencias, hablar a la diócesis de su origen para ver si de verdad viene de allá. A veces hay movimientos que se presentan como católicos y que tiene uno que buscar al obispo donde tuvo su nacimiento ese movimiento para preguntar, oye, ¿y estas personas que visten con hábito y que parecen rezar así con los ojos elevados al cielo y que hablan de apariciones de la Virgen? No, no son católicos. En la diócesis están desautorizados. Esos son los ídolos. Podemos hacer ídolos buenos o ídolos malos. Podemos divinizar a una persona o podemos satanizarla. Hay épocas en que podemos casi divinizar a alguien y en la época siguiente lo satanizamos. En su época, a lo mejor el presidente Carlos Salinas de Gortari, todo mundo hablaba de un excelente presidente y hasta pretendían la reelección. Ahorita se convirtió en el innombrable. La publicidad hace ídolos divinos e ídolos satánicos, pero a final de cuentas son ídolos, imágenes falsas. A diferencia del icono. El icono es una imagen que representa la realidad. Bueno, Elías trata de combatir la idolatría. Y la principal característica que tiene la idolatría en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento es que los ídolos tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Los profetas estuvieron clamando todo el día. No fueron escuchados. Cortaron sus cuerpos. Hicieron penitencias duras, castigos crueles sobre su propio cuerpo y no fueron vistos. El verdadero Dios ve. Ve incluso las cosas que nadie ve. Observa los pequeños detalles. Ve a la viuda que al llegar al templo da unas cuantas moneditas. Era invisible para los demás. Oye la oración que tú pronuncias en el secreto de la noche cuando piensas que nadie te oye. La murmuras. Pero el Señor oye. El Señor no es un ídolo. El Señor es el único Dios. Y no podemos confundirlo. No se trata de nombres. No se trata de preguntarnos si el Dios de Israel se llama Yahvé o se llama Alá. Se trata de algo más. Se trata de algo más. De descubrir la identidad de ese Dios. ¿Alguna vez he ido a una capilla y cuando me dan la bienvenida, el que estaba dirigiendo ahí la ceremonia dice, démosle la bienvenida a nuestro señor obispo, don Braulio Rafael León Villegas? Yo dije, bueno, pues le están dando la bienvenida al obispo. Se equivocaron de nombre, ese fue el anterior a mí. ¿Verdad? No, es importante saber quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios se nos ha revelado en Cristo. Ese hombre sencillo y humilde que no parecía ser el hijo del dueño de la casa y que sin embargo él es la perfecta imagen de Dios. El libro del profeta
del libro de los Reyes nos presenta a Elías, monoteísta y un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yahvé, el Dios de Jesús, el Dios a quien Jesús llama papá y a quien dice conocer. El Dios que se nos ha revelado su verdadera imagen, no física, sino su verdadera imagen de su corazón, de su mente, en Cristo Jesús. En el Evangelio de hoy también nos situamos. Estamos en la montaña, Cristo ya llevaba tiempo predicando, anunciando el reino, haciendo milagros, haciendo curaciones, despierta muchas expectativas, crea fama, la gente se reúne, Jesús ve aquella multitud de gente adolorida, de gente sufriente, y les habla de lo que todos deseamos, la felicidad, la bienaventuranza. Y al acabar de hablar de la bienaventuranza, Jesús les empieza a hablar también de la grandeza que tiene su pequeñez. Cómo lo pequeño en realidad puede ser grande. Cómo ellos no pueden tener una baja autoestima de sí mismo. Cómo ellos tienen que aprender a valorarse a pesar de su pequeñez y de su insignificancia. Ustedes son una pequeña luz que brilla en medio de la noche. Pero si esa luz ustedes la esconden, esa luz de nada sirve. Ustedes son esos granitos de sal con la que se da sabor a toda la comida. Pero si esos granitos de sal pierden su sabor, ya no sirven para nada más que para ser pisoteados por los hombres. No desprecien su pequeñez. Valórense. Ustedes son mucho. Ustedes son pequeñas luces. Ustedes son pequeños granos de sal. Ustedes pueden cambiar el mundo. Y hoy continúa Jesús hablándole a esa misma multitud y les habla de algo hermoso, algo hermoso. Los invita a ser fieles a la ley y a los profetas. Ustedes son el pueblo de Dios que ha recibido la ley y los profetas. Allí encontrarán ustedes la felicidad. Allí podrán ustedes convertirse en luz y sal. Muchas veces acusarán a Jesús de quebrantar la ley. ¿Por qué hace curaciones en sábado? ¿Por qué no hace las purificaciones rituales? ¿Por qué viola las leyes del ayuno? ¿Por ser amigo de publicanos y pecadores? ¿Por tener trato con paganos y samaritanos? ¿Por tener trato con prostitutas? Y Jesús les aclara: yo no vengo a destruir la ley ni los profetas. A lo que sí vengo es a llevarlos a su plenitud. Es decir, la ley y los profetas no pueden leerse como una escritura estática. Atrás de la escritura tenemos que buscar qué es lo que verdaderamente Dios nos ha querido decir. Hay mandamientos que ponen límite a la maldad del hombre. Tú puedes odiar a tu hermano, tú puedes desear su muerte, tú puedes alegrarte con su muerte, pero hay un límite: no matarás. Tú puedes desear los bienes de tu prójimo. Tú puedes desear a la mujer de tu prójimo y quedártele viendo y decir: qué buena estás, mamita. Pero hay un límite: no cometerás adulterio. Hay límites. Yo he venido a decirles que Dios no quiere que se conformen con el límite.
que ustedes tiendan a la perfección, que nuestro Dios es un Dios que ama la vida, que ama la dignidad de las personas, que no permite que la conviertas en cosa o en objeto de placer. Hay otras leyes que ponen permisiones. Sí, el deseo de venganza es muy natural en el corazón del hombre. Y Dios dice, está bien, véngate, pero que la venganza sea proporcional a la ofensa. Ojo por ojo. No le quieras sacar los dos ojos. Diente por diente. No le quieras romper toda la boca. Vida por vida. Pero es una permisión. Si tú decides no vengarte, eso le dará mucho gusto a Dios. Dios puede decirte, bueno, si no te llevas con tu mujer, divórciate, pero dale un acta de divorcio que la mujer pueda comprobar que es divorciada. Pero es una permisión. El anhelo de Dios es que no hubiera divorcios. Jesús no ha venido a quebrantar la ley, ha venido a llevarla a su plenitud. Pero llevar a su plenitud algo muchas veces implica la destrucción. Si una gallina pone un huevo, para que ese huevo nazca, se convierta en pollo y luego en gallo o en gallina, tiene que romper el cascarón, tiene que romper el pequeño mundo donde estaba para poder alcanzar su plenitud. Una semilla tiene que cambiar para alcanzar su plenitud. Un niño, para nacer, tiene que romper el mundo donde vivía en el seno maternal, y tal vez sea un trauma para él. Pero no se puede llevar a plenitud sin romper todo un mundo anterior. Llevar a la plenitud la ley y los profetas nos exigirá esa búsqueda constante e incesante. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Por qué dices esto? ¿A dónde me quieres llevar? La búsqueda incesante de la voluntad de Dios a través de su Espíritu. A través de su Espíritu. Que en esta misa el Señor a nosotros, que también estamos adoloridos y sufrimos por tantas tragedias, nos ayude a encontrar la felicidad verdadera, a tener autoestima, a ser luz y sal, y nos ayude a buscar siempre y en todo la voluntad del Padre que está en el cielo. Continuemos la misa.